¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues este es un poco de todo con Saúl Salguero, les cuento. Hoy vamos a tener a alguien muy pero muy especial. Vamos a hablar con Freddy González Vilches, que es, si tiene criterio para hablar alguien de fútbol nacional, es él. Mire, ha estado como en 9 equipos de la primera división, vamos a hablar con él. Antes de todo voy a empezar contándoles que en la MLS al Galaxy le gusta sufrir para sumar puntos. Anoche el partido tuvo que ser pospuesto por varias horas porque por lluvia se enfrentaba al Austin y llegó un momento en el que el Galaxy estuvo 3-1 y a falta de 7 minutos para que el partido terminara, logran empatar a 3. Con ese partido se cierra la jornada de la MLS, un Austin 3, Galaxy 3, les digo, les gusta sufrir. Mire, les decía al principio, tenemos a Freddy González Vilches, ex futbolista salvadoreño. Freddy, bienvenido a Un Poco de Todo. Saúl, un placer nuevamente poder saludarte y ahora en tu programa es para mí un orgullo poder participar en este nuevo proyecto y estamos aquí para lo que gustes y poder responder a lo que nos alcance la historia y el recuerdo. Bueno, Freddy nació un 2 de agosto de 1977. Se alinearon los planetas, Freddy, porque jugaste en 9 equipos de la primera división, ¿no? Es correcto, sí. ¿Cuáles Sí, fueron esos fue una, equipos? bueno, fue en el orden que los tengo, debuté en Dragón, luego Paz, Firpo, Alianza, no, Firpo, Metapán, Alianza, Águila, San Salvador, Chalatenango. Si no Wow. me equivoco, ahí están los 9 equipos. Sí. Y estuviste en la selección nacional en 3 procesos, ¿no? Estuve en 2 procesos eliminatorios, 2002-2006. En la del 98, pues estaba de juvenil, era la época grande de Milovan y Joris, lo pasamos ahí cerquita porque estaba la sub-20, entrenábamos muchas veces, compartíamos el entreno, la sub-20 y la selección mayor, viví de cerca los entrenos de Lázaro Buchillón con el profe Milovan y Joris, pero fueron procesos enormes de gran aprendizaje. Correcto. Estuviste con técnicos nacionales, con Contreras Palma y con Benítez. Contreras Palma, Emilio Benítez, Macata Recinos, ellos fueron los 3 técnicos con los que estuve a nivel de selecciones. Y estuviste también con el famoso Mario Pérez Ulibarri Mauriño. Así, Mariño. así lo, Mariño, así Sí. lo describiste tú. Lastimosamente recién tuvimos la noticia que había fallecido en estos días atrás, no sé si la semana pasada, pero llegó a El Salvador, llegó a la crisis salvadoreña del fútbol, ha sido uno más de la historia de lo que lo vivió en carne propia, anécdotas enormes, por ahí Guido Muñoz compartía muchas de las anécdotas que nos tocó vivir con él, pero sí, fue parte de los procesos en los cuales yo estuve a nivel de selección. Mira, yo me acuerdo cuando llegó precisamente Mario Pérez Ulibarri a hacerse cargo de la selección. Llegó de noche. Me acuerdo que era Juan Torres, era el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol en ese tiempo. Y me acuerdo Correcto. de que todo el mundo, todos los equipos de prensa lo andábamos buscando porque sabíamos que llegaba. No sabíamos a qué horas, pero de todos los canales de televisión, prensa escrita, radio, lo anduvieron buscando y él se quedó a dormir porque no le rentaron un cuarto de hotel, sino que se quedó a dormir en el suelo del complejo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Imagínate los tiempos aquellos. No, definitivamente al profe Mariño le tocó le tocó la más fea, creo yo, porque desde que él llegó, tú lo has comentado, desde que él llegó con pierna izquierda, ¿verdad? Con las cosas al revés y con todo en contra. Pues lastimosamente tratar a una personalidad y una figura mundial, sabíamos la teoría y la trayectoria que él tenía, tratarlo de esa manera era bastante vergonzoso, pero lastimosamente él sufrió a nivel de economía en la federación, que fue un pleito también, se llevaron a demanda para que se le pudiera cancelar todo el dinero que se le debía, pero está en la cuenta y hemos visto entrenadores que han llegado, han tenido los mismos problemas y no cambia, parece ser de que esto es una maldición que nos vamos a conformar con la historia del 70 y el 82 y nunca más la vamos a
Yo creo que sí. Y fíjate que de ese tema vamos a hablar un poquito más adelante contigo, Freddy, porque tú has estado en las selecciones nacionales y tienes criterio para poder hablar de lo que ha ocurrido siempre, ¿no? Pero volviendo al Gracias. caso de Mario Pérez Ulibarri, que jugó en el Barcelona en los años 70, me recuerdo muy bien de él, era un caballero. Su señora esposa también era una persona muy, pero muy especial. Y una de las cosas que me acuerdo fue que él tuvo participación, precisamente lo último que él realizó en El Salvador fue la participación en la Copa Oro, porque él mismo me dijo, mira, yo voy a participar en la Copa Oro y por cierto, el Gillo Muñoz estaba por ahí en esa plática y me dijo, después de la Copa Oro, dudo que continúe. Y es que, bueno, con él tuvimos la oportunidad de viajar a Grecia. Se hicieron 2 juegos allá en Grecia contra la selección mayor de Grecia, pero fue una osadía, fue una aventura inolvidable por todo lo que vivimos como jugadores, limitancia en pagos, en comida, prácticamente de él tuvo que salir muchas veces los pagos para la comida del jugador, incrementó la deuda de su tarjeta por ayudarnos a nosotros a aliviar un poco esa situación penosa que estábamos viviendo, pero él se puso la camisola, como dicen, y pues tenía dinero, cubrió muchas necesidades de nosotros, pero volviendo a la trayectoria de él, fue capitán de la selección, jugó en el Barcelona, o sea, no era cualquier cosa lo que había llegado, no era un jugador que era cualquierita, no, era un de categoría y lastimosamente, te puedo decir, se le trató mal, no pudimos aprovechar al máximo, pero dejó mucha enseñanza, él quería ayudar, quería corregir, nos ayudó a muchos de los que estábamos comenzando, a los mayores también, pero te digo, el ambiente tóxico en el sentido de que las cosas no se trabajan para bien, no es que el jugador se le tenga que tratar como un príncipe, un heredero, no, pero hay cosas que el jugador se las merece y no están. Muchas veces los técnicos tienen que salir a pelear y es ahí donde se mete problemas con el dirigente que no le gusta, que le peleen, que le digan sus cosas. Sí, es lamentable. Yo me acuerdo ya para cerrar el tema de Mariño, me acuerdo de que precisamente fue invitado cuando el Barcelona cumplió los 100 años, en 99, Correcto. fue invitado a Sí. Barcelona, me recuerdo que pidió permiso a la Federación Salvadoreña de Fútbol y fue a la celebración del centenario del Barcelona y cuando regresó, sabes que me dio un obsequio, me dio una playera de la selección del Salvador, la blanca, firmada por todos los compañeros que él tuvo en Barcelona. Wow. Desafortunadamente, esa, esa camisa me la robaron, pero No. tenía todas las firmas de todos aquellos que jugaron en Barcelona y todavía estaban vivos. Sí, es como te digo, lástima pues, porque no se le dieron ni los resultados ni las condiciones favorables. Incluso le puedes agregar también de que por él estar en El Salvador, recuerda que llegó Fluminense Sí, y llegó con el técnico Carlos Parreira, si no me correcto. acuerdo, no sé. Entonces, tuvimos la oportunidad, hizo 2 partidos la selección contra el Fluminense, de los cuales me tocó vivirlos, pero sí, o sea, hay muchas anécdotas, muchas cosas buenas, pero lastimosamente también lo acompañan las cosas malas. Así es. Freddy, y cambiando del tema, ya viniéndonos para más lo que está ocurriendo en este momento en El Salvador, llega un nuevo técnico, han pasado, imagínate, Mario Pérez Uribarri es uno de esos 20 técnicos que han pasado por la selección desde 1997, con Milovan, con el profesor Benítez, con Armando Contreras Palma, con Kirill Dochinovsky, con un montón de técnicos. Y antes de ellos estuvo Omar Pastoriza, bueno, han habido un sinnúmero de técnicos, buenos, malos, regulares, muy malos, pero las cosas no cambian, Freddy. Sigue igual. Lastimosamente, lastimosamente es una pena para nuestro fútbol, es una pena para todos los que estamos involucrados en el fútbol, saber que seguimos estancados. Pasan los años y seguimos estancados. Y curiosamente para mí, el problema sigue siendo el mismo.
la poca visión de los que están encargados dentro de las sillas o las mesas de la federación o de los dirigentes, que tienen muy poca visión para tratar de ayudar a que cambiemos la historia. Yo te digo, podemos ser muy limitados técnicamente, físicamente en la cancha, pero la visión de una persona puede cambiar el rumbo. ¿Por qué? Porque si tenemos un conjunto de personas que quieran cambiar la historia, que inviertan, que le den a la empresa privada para que venga a aportar lo económico y que se le esté dando una mejor visión en el sentido de si hay cosas malas dentro del futbolista, las podemos cambiar, no las tenemos que ocultar. Y lo malo hay que sacarlo a la luz, pero para arreglar el problema. No podemos estar en ese mismo círculo vicioso, porque para mí es como siempre el mismo problema, que si el presidente es bueno o malo, que si la primera división apoya o no apoya, que un grupo de jugadores está para apoyar a los dirigentes, el otro quiere estar en la selección. Es el mismo problema. Y pasan los años y sigue siendo la misma canción. Sí, eso es bien limitante. Hoy llega un nuevo técnico, Rubén de la Barrera, español, del que se sabe poco. Es un técnico joven al que yo considero que hay que darle la oportunidad de trabajar, ¿no? Eh, tiene que, la mayor parte de periodistas han, como dicen en el buen salvadoreño, han googleado la información sobre el técnico, pero hay que dejar trabajar, cualquiera que sea el resultado, pues no va a afectar mucho. Son cuántos años tú lo mencionabas, desde cuándo fue la última vez que fuimos a una Copa del Mundo, cuándo fue la última vez que ganamos algo interesante. Han pasado muchos años. Esto es como esos cuentos donde uno cuenta y hubo una vez o había una vez, Correcto, porque correcto. realmente ya parte de la historia de que nos haya ido tan mal. O sea, Freddy, tú estuviste, prácticamente conversábamos esto antes de comenzar la entrevista. Yo te preguntaba si tú habías estado en esa selección que hace, creo que 23 años, derrotaron a Guatemala en el Mateo Flores en aquel tiempo, 1-0 con anotación de Raúl Ignacio Díaz Arce. Y hacía esa mención porque yo toqué ese tema antes del partido en el que perdimos ante Guatemala en la Liga de Naciones. Pero tú estuviste en ese equipo, ¿no? Sí, gracias a Dios estuve ahí, fui suplente en ese partido, gol de Díaz Arce que hizo un silencio. Fíjate cómo son las cosas, un silencio para Guatemala, alborotamos y estallamos en emoción para nosotros los salvadoreños, y había muchos salvadoreños dentro del estadio en esa ocasión, pero cada partido nos jugábamos la piel, queríamos hacer de que nos respetaran, y era como una rivalidad que se trataban mal. Yo creo que eso no ha cambiado, pero siento de que en ese momento las selecciones lo daban el todo por el todo. Nos jugábamos un prestigio de tratar de cambiar la historia, porque los jugadores que teníamos en ese sentido y que estábamos tratando, imagínate del Mundial del 82 al 90 y qué, 98, 99, en lo que yo comencé a vivirlo, ya se tenía la sed de cambiar la historia, Sí. ya se tenía la sed de querer cambiar algo para que las cosas dentro del fútbol estuvieran mejor, pero no sé si el carácter del futbolista de antes era una cosa y el de esta época es otra cosa. No lo puedo señalar así, Mira, pero considero, perdón Saúl, te termino, considero de que en la cancha nos dábamos y entregábamos el alma. ¿Por qué? Porque había un compromiso que en nuestras espaldas llevábamos no solo un equipo de 22, 25 jugadores que llegábamos ahí, llegábamos a un país, a una nación en nuestras espaldas. fíjate que las mismas palabras me las dijo hace unos años Carlos el Papo Castro Borja, de la diferencia, ¿no? De la entrega. Lo mismo que Sí, Ramón Alfredo Faguaga me había dicho hace mucho, mucho tiempo atrás. El hecho de ese carácter, el carácter del futbolista, ese que sale a reventarse a la cancha, a sudar la camiseta, especialmente luego de haber escuchado el himno nacional de tu país y sabes que es el todo o nada. Y me decían que los futbolistas de ahora, lo digo con todo respeto, porque yo conozco a varios que sé que se entregan, pero hay unos que se preocupan más por andar los zapatos limpios, el pelo bien sí, arregladito y bien mojadito,
y que la camisa no se vea ajada a Sí, realmente reventarse en la cancha. sí, lastimosamente los tiempos cambiaron, nuestra sociedad hizo de que estuviéramos pendientes más de otras cosas. Yo creo que hubiéramos sido presa fácil también nosotros, porque si esto de la tecnología, del afán de las redes sociales, nosotros lo hubiéramos tenido en aquella época, quizás hubiéramos hecho los mismos presos de los que están en este momento. Y es una lástima, porque al final, como tú dices, estamos preocupados en que la foto, el peinado no salga bien, que las medias no se me vean bien, que los tacos estén así. O sea, hay detalles extrafutbolísticos que están empañando y están minando el carácter, que eso no es negociable, porque una cosa es que tu personalidad se quiera ver bonita ante todos los medios, pero tu carácter dentro de la cancha por defender un resultado o por buscar un resultado, lo tienes que dejar mostrar. Y esas son cosas que creo yo que en esta época nos han faltado. Porque yo te digo, Saúl, y con todo respeto, no estoy criticando la nueva generación, pero lo digo, éramos limitados técnicamente en algún momento de nuestra época. Físicamente no hemos sido fuertes, no hemos sido como los hondureños, no hemos sido como los panameños, pero técnicamente había una riqueza dentro del futbolista salvadoreño. Y ahora parece ser de que estamos limitados mentalmente y desde antes de llegar al partido ya estamos perdiendo. Eso Cuando es, antes, cuando antes, perdón, nosotros platicábamos y tú podías escuchar, vamos, le vamos a reventar, vamos, le vamos a pelear y todo, pero había aquello de que si estabas limitado físicamente, lo digo por altura o por fuerza, pero el carácter luchador sobresalía y eso te empujaba, era la gasolina necesaria que vos ocupabas dentro de la cancha. fíjate que esa es una gran realidad y esa es una de las cosas que el nuevo técnico de la selección nacional debe tener muy en cuenta. Se necesita mucho trabajo psicológico con esta nueva generación. ¿Por qué? Porque se sale a ganar, pero desafortunadamente se pierde. O sea que Sí, prácticamente lo podríamos decir, se sale a perder. Hay que cambiar esa mentalidad y tiene que haber mucho trabajo psicológico en estos jugadores. Porque, como tú lo dices, era muy diferente tu generación de futbolistas a la generación de ahora, en la que ustedes salían, y es cierto, a veces ganaban, a veces perdían y a veces empataban, pero siempre salían con la misma mentalidad. O sea, era lo que se hablaba en el camerino, se hablaba en el medio tiempo, bueno, tú sabes, las malas palabras y el empuje correcto. psicológico que un jugador tiene, o sea, en ese momento. Será pícaro a la hora de jugar, se tenía maña, o sea, son cosas que son parte del fútbol, porque no podemos decir, ay, lo empujó. No, hombre, el fútbol es de toque, el fútbol es de Correcto. presión, el fútbol es psicológico. Tú juegas con la mente de tu rival. Cuando le dices, te voy a venir, cuando la próxima vez que vengas te reviento, la próxima vez que Sí, venga, gateando vas a salir de aquí. Eso es guerra psicológica. En el fútbol, la guerra psicológica es importante. correcto. Y yo voy a tocar un punto del cual sabemos todo. Esto no es que se esté ocultando o que estoy hablando cosas que no se saben. Pero lo que yo veo también es que al jugador que llega a la selección le hace falta la identidad. ¿Por qué razón? Porque te llaman a la selección nacional, te llaman a defender un país, te llaman a representar una nación. Entonces, para mí, está bien que se le dé apertura la nueva generación, nuevos jugadores, perfecto. Pero también debemos de combinar lo nacional con lo que está afuera. ¿Por qué razón? Y con todo respeto lo digo, el que está afuera tiene muy poca identidad con el país. Lo puede querer, sí, pero no se identifica al 100%. El que está viviendo, el que está aguantando hambre, el que come pupusas antes de o después del partido, debe de tener esa identidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros de lo mismo nos crecimos. La misma comida de antes, la misma comida criolla, los frijolitos, el arroz, el huevito, las pupusas, no tuvimos una nutrición, no tuvimos una comida diferente para ser diferentes. Pero yo considero de que aquí el problema ha sido de que no trataron de unir al extranjero o el que estaba afuera para unirlo con el nacional, el que está en casa.
Aquí más bien yo vi una guerra entre venimos de afuera y somos los que mandamos y somos los mejores. Ustedes nos sirven. Fue el peor error de Hugo y lo puedo decir abiertamente. En vez de Hugo unir al país, lo desunió. ¿Por Sí, qué ese razón? es, Porque el jugador que llegó de afuera parecía de que era la eminencia y el jugador que estaba en la casa no merecía estar. Ese fue un gravísimo error. Por eso te digo que la selección en los últimos años de Hugo no tuvo identidad, no defendían la nación, defendían intereses personales. Y eso, los resultados han hablado por sí solos. sí, desafortunadamente esa ha sido una de las cosas que negativas del proceso de Hugo Pérez. Mira, hubo cosas positivas, pero desafortunadamente quebró el vestidor. Y si tú quiebras Sí, el vestidor y pones a jugadores en contra de otros, lo que estás haciendo es dividiendo la selección. Y desde ahí ya perdiste el partido. Desde ahí. ¿Por qué? Porque es cierto, desafortunadamente, tú vives aquí en Estados Unidos, tú vives la realidad de la MLS, una liga que para México no es una liga profesional. Los que estamos aquí sabemos la importancia y lo profesional que es esa liga, de la manera en que se trabaja, desde las infantiles, buscando jugadores en todos los Estados Unidos, jugadores jóvenes correcto. que tarde o temprano se van para Europa y al final vienen a reforzar a esa selección que yo siempre he dicho, no está lejos, Freddy, el día en que Estados Unidos gane una Copa del Mundo a nivel masculino. Correcto, correcto, pero estamos conscientes, no es que vamos a alabar más a México, a Estados Unidos o al mismo Correcto, Canadá, pero correcto. debemos de ser celosos con el proyecto que ellos han montado, con el trabajo que ellos han realizado por años. Sí, Entonces, lo que tú dices es muy bien. Lo de Hugo tuvo cosas muy buenas como también cosas muy malas. Y para mí, eso es lo que a mí me ha resentido como salvadoreño y exfutbolista, o tal vez sigo siendo futbolista, aunque no lo practique, pero no puedes quebrar un país. No le puedes decir que el Nacional no sirve. Ya lo sabemos por años que sí, nuestra liga no ha sido buena. Sabemos que del 98 para atrás siempre hemos tenido el mismo problema. Los equipos cuando salen a las fronteras, los países, vamos a sufrir, no ganamos nada. Pero eso es de años, no es que en esta época. Pero cuando identificábamos a la selección, les poníamos el carácter necesario. Y muchos decían, no es con blanquillos que se va a ganar los partidos, pero te sirven para motivarte a ir a sí, pelear, para que el rival no se sienta cómodo, para que el rival sepa de que le vas a pelear el partido. correcto. Ahora, el Nacional resintió que se le dijera que no servía. No estamos hablando, aquí se confundieron. Una cosa es hablar de la estructura del fútbol y otra cosa es hablar de los jugadores en Sí, sí. Y aquí fue el problema. Y lastimosamente, si nosotros no resolvemos eso, vamos a seguir teniendo problemas. Ahora yo te digo algo bien curioso que hicieron mal también, porque no solo Hugo hizo lo malo. Comenzamos haciendo mal con este nuevo técnico. ¿Por qué razón? Te doy mi punto de vista. Salvemos a Zabaleta, salvemos a Alex, los jugadores. sí, Sí, Alex o sea, Roldán. sí, mencionemos los jugadores que nos han colaborado y que nos han ayudado mucho. ¿Por qué los están dejando afuera? Sí, Insisto, si lo hizo Hugo, que fue su error, ¿por qué el que está en casa ahora sí desprecia el de afuera y vamos a hacerlo con nacionales? Por favor, no caigamos en el mismo error que se cometió. Seamos tolerantes, seamos inteligentes y los que hicieron esta primera convocatoria, está bien, llamaron a los que Hugo no quería, a los que Hugo decía que no servían, pero hubieran combinado con los que nos ayudó mucho de los que Hugo llamó, porque hay muchos por los que se salvan, hay sí, muchos, la verdad es pero, que sí. pero lastimosamente ahora volvemos, se fue Hugo, ya no traemos a los que Hugo tiene. No, 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 no hagamos el mal, no sigamos llevando el mal, seamos sensatos y necesitamos, oye, Saúl, tú has escuchado de tu trayectoria como periodista, ¿cuántas veces te has escuchado de un asesor deportivo dentro de la federación? Pero no hay. Hay un, o sea, no hay una figura que sea pensante dentro de todos los futbolistas que hemos salido para poder ayudar o colaborar. Son cosas que tenemos Desafortunadamente, que... Freddy, tú tienes toda la razón porque se habla de un director de selecciones nacionales que es portugués, que no, Sí,
papi es portugués, o sea, pero realmente un asesor de selecciones, lo que querían hacer con el Jimmy Lozano, por ejemplo, en México, Sí, de ponerle a Hugo Sánchez, bueno, yo creo que ahí sí, Hugo Sánchez, ponerle técnicos nacionales de un poco más de experiencia, de mayor rodaje, que conocen y ven el fútbol de una manera diferente, porque cada persona ve el fútbol de un lado diferente. Tú lo ves correcto. como futbolista, dentro del terreno de Sí, juego. Yo lo veo como periodista, de afuera de la cancha. Y encima tenemos a 3 millones de salvadoreños que saben más que tú y yo, que lo, sí, ¿verdad? Que saben más que todos. Entonces, cada quien tiene un punto de vista diferente y un enfoque diferente de lo que es el fútbol. O sea, sacar lo mejor de cada quien es la clave para lograr lo mejor. O sea, uno tiene que ser es humilde para saber absorber toda esa información y aprender también de eso. Yo creo que eso sería cor- maravilloso, pero nunca lo han hecho. correcto, correcto. Lastimosamente no se ha puesto en práctica y es como yo soy celoso, yo no te doy las ideas porque yo las quiero hacer o lo voy a hacer a mi manera, yo tengo un equipo. No, aquí hablamos de la selección nacional, aquí hablamos de que nos tenemos que unir todos. Lastimosamente respeto mucho, pues llegan extranjeros y está bien, pero que sepan de que van a hacer algo por una nación, no es por un equipo, es por una nación. Ahora, también debemos de ser bastante sensatos, no solo la prensa, sino también enseñarle a la afición que vamos a cuidar lo nuestro, que vamos a apoyar lo nuestro, pero ¿de qué manera? Mira, está el Starco en este momento, estaba Misael, está Cárcamo, está Giovanni Trigueros, están saliendo la antigua época que están siendo técnicos, pero no se les está dando la oportunidad. ¿Sí? No hay. Y es necesario que un nacional lo viva. Yo te digo, estuve con Contreras Palma, estuve con Emilio Benítez, estuve con Imacasa Recinos. Perdieron también, sí, perdieron, pero por lo menos se les dio la oportunidad de que sientan de que si se pierde, te puedes imaginar, a un extranjero pierde la selección, va por la calle, sí, va a aguantar algo y va, ok, está bien. Pero un nacional no quiere salir porque Sí, sabe que le ha defraudado a su país, a su vecino, a su amigo. es Y cierto. ese es el sentimiento. Cuando tú pierdes, no quieres saber nada. Pero el nacional, el que llega de afuera, pierde, agarra su avión y chao, no pasó nada. Esas son las No pasó críticas que se nada. hacen tal vez en Europa con algunos jugadores. El caso de Neymar, que perdía con el Barcelona, por ejemplo, cuando estaba en el Barcelona y se iba de fiesta. Y todo el mundo criticaba cómo te vas a ir de fiesta. O sea, cuando estaba en el Correcto. PSG, igual se iba de fiesta. Y todo el mundo dice, bueno, y entonces a este qué le importa. Igual es con la selección nacional. Si no sientes los colores, desafortunadamente te va a valer, te va a dar igual ganar o perder. ¿Me entiendes? Mientras, porque ya Correcto. tienes tu vida hecha. Pero cuando Sí. sientes los colores, como lo hiciste tú y jugadores de tu generación, es completamente diferente, Freddy. Es muy diferente. Acuérdate, no nos vayamos tan lejos. 98, con Milovan. Solo estaba Nene, estaba Blada y estaba Castro Franco. Sí, Eran los Israel. refuerzos que tuvo la selección. La selección solo fueron 3 refuerzos. Y eran los que más jugaban, Blada, Castro y Nene. Sí, Pero ellos prácticamente sentían la selección, querían a la selección, se reventaron por la selección. Y después del cine, comencemos a mencionar nombres, Castro Borja, William Rivero Giraeta, William Osorio, los porteros Raúl García, Misael Alfaro, Catanica, o sea, estás Mauricio diciendo, Cienfuegos, Raúl Ignacio, en fin. estamos hablando de 100% nacional, Sí, 100% nacional. Y es ahí donde tenemos que hacer la diferencia. El que sienta la camisa, el que respete a una nación, el que quiera defender la camisa. Aquí no solamente es por la foto que voy a estar en la selección, aquí no es porque, ay, sí, me pagan el boleto y llego, no. Sabes el compromiso que requiere estar en una selección. ¿Estás de acuerdo? Lo vas a asumir, vas a tener la responsabilidad para dar el 100. Si bien lo das o no lo das, bueno, los resultados van a ser, pero yo considero de que aquí es el momento para unir al país, es el momento para unir y por lo menos ponerle unas curitas a lo que se llama selección para que aguante este nuevo comienzo otra vez, un nuevo comienzo. sí. Ok,
así vamos de historia en historia, para que algún día digamos, cuando tú y yo estén, bueno, yo ya estoy viejo, cuando tú estés más viejo, les cuentes a tus nietos, y había una vez, en un país pequeño, 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 una selección que nunca ganaba. El uniforme era precioso, se cantaba el himno con todo el corazón, pero desafortunadamente habían demasiados lobos detrás de la caperucita de azul, ¿verdad? Así. Correcto. Estimado Freddy, gracias por haberme atendido la llamada. Para mí ha sido un placer, Saúl, nuevamente saludarnos y estar en tu proyecto. Es una personalidad del deporte también, y cómo poderte decir no a lo que más nos apasiona. Gracias. Gracias, hermano. Dios te bendiga, mi querido Freddy González Vilches. Un figurón, figura hasta la sepultura. Amén, muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, miren, así, Freddy González Vilches, uno de los mejores futbolistas, de esos que sentían el azul y blanco en el corazón, de esos que se entregaban en la cancha. Hoy hemos podido hablar con él, nos ha dado sus impresiones de lo que fue su experiencia como futbolista, vistiendo los colores, contando sus experiencias con los técnicos con los que le tocó vivir procesos, y también hablando de lo que ocurre en el fútbol salvadoreño hoy en día. Mire, empezó el nuevo proceso de la selección, hay que apoyarlo y a ver qué viene. En el próximo programa, bueno, para el miércoles, vamos a tener a otra personalidad del fútbol salvadoreño. ¿Sabe quién? José Canizales. Y el jueves tenemos a Pablo Martínez. A vivir el fútbol con la cabeza, disfrute su semana.